Hola, soy Chente y esto es Desparrunzando en el Cosmere, episodio número 73. Y hoy vamos a hablar de las leyes de la robótica de Isaac Asimov. Pues sí, hoy vamos a hablar de las leyes de la robótica. ¿Y por qué este capítulo hoy? Bueno, pues os dejaré por aquí el capítulo del martes de que vemos hoy. Hablamos de Better Than Us, mejores que nosotros. Y comenté que era un robot que tenía problemas con las leyes de la robótica. Y me parece un tema muy interesante para tratar y para explicar, porque muchos habréis oído hablar de las leyes de la robótica, pero ¿cuáles son las leyes de la robótica? ¿Cuáles son las explicaciones? ¿Dónde está el origen? ¿Quién las dijo? Pues vamos a explicar en este pequeño episodio, que espero que no se me vaya de larguísimo, vamos a explicar un poquito las leyes de la robótica. Si es la primera vez que habéis llegado hasta aquí, pues deciros pues que bienvenidos al canal y al podcast. Y bueno, pues si os suscribís, si os dejáis un comentario, un me gusta, ayuda un montón, sobre todo, para que llegue a más gente, este pequeño proyecto. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de las leyes de la robótica. No voy a hablar del autor, que el autor de las leyes de la robótica es Isaac Asimov. No voy a hablar de su vida, eso probablemente lo traiga en otro capítulo. Bueno, los que estáis viéndome en YouTube, pues veréis que he hecho el PowerPoint tradicional. Los que no, pues no os preocupéis que voy diciendo las partes muy tranquilamente. ¿Vale? ¿Y cuál es el origen de las leyes de la robótica? ¿O de dónde viene? Robots o autómatas lleva viendo en realidad y en la fantasía hace más de un siglo, diría yo. Pero resulta que Isaac Asimov se considera uno de los padres de la robótica, o uno de los escritores más influyentes en el género de robótica y inteligencia artificial y estos menesteres. Y mucha gente se piensa que las leyes de la robótica surgieron en los libros de la Fundación, pero nada más lejos de realidad. Las leyes de la robótica fueron formuladas en 1942 en el relato Runaround, que creo que se podría traducir como círculo vicioso. Y estas leyes se establecieron pues como un comportamiento ético y moral de los robots para proteger a los humanos y sobre todo para garantizar un responsable uso de la tecnología. Es verdad que, bueno, conforme fue avanzando su obra, exploró sus limitaciones, exploró sus avances, exploró una serie de cuentos y novelas. Y demuestra que incluso un sistema que aparentemente puede ser infalible genera muchos problemas y genera muchas complicaciones a la hora de enfrentarnos a las leyes. Evidentemente, Asimov no solo escribió la ley de robótica y lo dejó ahí. Evidentemente, él trabajó sobre la filosofía, la ética y el desarrollo de la inteligencia artificial. En los últimos, pues eso, desde el 42 que se crearon la ley de la robótica, ya os podéis hacer una idea del tiempo que llevan estas leyes pues funcionando y trabajándose. Y actualmente están de muy rabiosa actualidad, como quien dice, porque con todo el tema de
de la inteligencia artificial, cuáles son los límites de la inteligencia artificial, hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, pues nos da mucha manera de pensar y mucho posible organizamiento de estas leyes. Pero bueno, vamos a empezar con las leyes de la robótica propiamente dichas, que son 3. Un robot no puede dañar a un ser humano ni por acción ni permitir que uno no sufra. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si esas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y un robot debe proteger su propia existencia en la medida de que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Esas serían las 3 leyes fundamentales de la robótica. Pero vamos a empezar por la primera, que como ya he dicho es: un robot no puede dañar a un ser humano ni, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. Esto lo que nos quiere decir es que un robot no puede dañar ni activa ni pasivamente a un humano. Y esto también nos da otra vertiente, porque te dice esta regla que, como dice, que ni por inacción, significa que también debe actuar si la vida de un ser humano está en peligro. Hasta aquí, esto está claro. Un robot pues no puede ir y pegarte o matarte, y tampoco puede hacerte ningún tipo de daño. Ahora bien, aquí vienen las discusiones morales de la primera ley. Los problemas morales o las interpretaciones. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de las interpretaciones. ¿Qué definiría un robot como daño? ¿Incluye también el daño psicológico? ¿Un robot podría impedir que un humano tomase decisiones que le causasen sufrimiento emocional? Porque, claro, que un ser humano tenga un accidente y se haga daño, o se caiga, eso está estupendo, eso está clarísimo. Pero, ¿qué es el daño? ¿Qué entenderíamos o qué le podríamos decir a esta ley que es un daño? El segundo conflicto es con la autonomía humana. Por ejemplo, si un robot detecta que una persona está a punto de hacer algo peligroso, como fumar o conducir sin cinturón de seguridad, ¿debería intervenir? Esto plantea problemas sobre la libertad individual y sobre el control de los robots que pueden ejercer sobre los humanos. ¿Vale? Si resulta que yo me emborracho, ¿vale? Podría considerarse que estoy dañando mi salud. ¿Eso haría intervenir a un robot de cara a la primera ley? ¿O sería, bueno, pues la libertad humana? Y por último, la paradoja de la inacción. Un robot debe evitar que un humano sufra daño, pero no siempre está claro cómo hacerlo. ¿Un robot debe sacrificar a una persona pasada a varias? Esto es muy claro en el dilema del tranvía, que algún día hablaremos del dilema del tranvía. ¿Dónde hemos visto, o dónde en el cine y la televisión, dónde hemos visto, y en los libros, dónde hemos visto este dilema? Pues no sé, voy a nombrar 3. Por ejemplo, en el libro Yo Robot, en la buena película del 2024, un robot decide rescatar a un hombre de un accidente automovilístico en lugar de salvar a una niña. ¿Vale? ¿Por qué? Pues en Doctor Who, en el episodio The Robots of Death, lo reprograman a los robots y empiezan a dañar a los humanos. Porque consideran que los propios humanos son amenazas para sí mismos. Entonces, como un humano es amenaza para otro humano, pues hasta que no quede solamente un humano, todos los demás humanos pues deben ser eliminados según esta serie. Y después tenemos el hombre bicentenario.
En el Hombre Bicentenario encontramos un robot que expande o que amplía su conocimiento para incluir el bienestar emocional de los humanos. Esto también es un libro antiguo o una película del 99. Esto en cuanto a la primera ley. Bueno, es una ley que está clara. Pero ahora es cuando empezamos a complicar la cosa. Porque llegamos a la segunda ley. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Los robots... Esta ley nos garantiza la utilidad y la subordinación. ¿Vale? Pero, como la segunda parte dice, solamente pueden incumplir las normas si estos entran en conflicto con la primera ley. Por ejemplo, yo no podría decirle a un robot, oye robot, ve y pega a esa persona, porque eso sería dañar a una persona. No voy a otra vez entrar en el debate de dañar. Vale, está claro que aquí vienen una serie de problemas e interpretaciones. Por ejemplo, las órdenes contradictorias. Si dos personas dan órdenes opuestas a un robot, ¿el robot a quién debería obedecer? Por ejemplo, yo le digo, robot, limpia la casa. Y llega otra persona, robot, no limpies la casa. ¿A quién debe obedecer el robot? Después podemos encontrar un abuso de poder. En teoría, un humano podría ordenar a un robot a hacer algo éticamente cuestionable, siempre que no viole la primera ley. ¿Podría ser un robot usado como herramienta de opresión? Por ejemplo, yo puedo construir robots policiales. Yo no estoy ordenando que hagan daño a las personas, pero sí puedo decir que espíen a las personas, por ejemplo. Y después encontramos las órdenes implícitas o ambiguas. Que un robot debe interpretar literalmente o considera que hay intención detrás de ellas. Las órdenes. Porque muchas veces cuando decimos una cosa, pues a lo mejor queremos otra. Sobre todo, estoy pensando en menores de edad, en niños, en personas que tengan... en personas que den las órdenes o que quieran otras cosas o dando una orden contradictoria. ¿Dónde encontramos dónde podemos ver dilemas con esta ley? Pues en otras tres, he cogido tres, ahora al final nombraré algunas más. En la película Yo Robot, otra vez, los robots, en la película de relato, los robots empiezan a ignorar órdenes de los propios humanos y empiezan a restringir la libertad de las personas. En Westworld, por ejemplo, la serie del 2016 al 2022, son robots que tienen que seguir órdenes de personas, pero empiezan a cuestionarse esta libertad. O, por ejemplo, en 2001, Odisea en el espacio, de 1968, HAL 9000 es una inteligencia artificial que recibe órdenes contradictorias. Lo que le lleva a un comportamiento un poco, peligroso. Ya habéis visto la serie, no quiero hacer spoilers. Evidentemente, esta ley refuerza que los robots deben ser serviciales. Pero, ¿y si no? Y después tenemos la tercera ley. ¿Vale? La tercera ley nos dice así. Un robot debe proteger su propia existencia, en la medida de que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Evidentemente, esto lo que nos dice es que un robot sean difíciles de destruir o se destruyan difícilmente o asegurando su funcionalidad a largo plazo. Que tú no le puedas decir, robot, desconéctate o robot, lánzate
desde a las vías del tren. Pues el robot evidentemente no está obligado a cumplir esa orden. Ahora bien, como hemos dicho, ¿qué interpretaciones o qué problemas asociados? Aquí entra el conflicto de autoconservación, misión. ¿Un robot debería sacrificarse para salvar a un humano en cualquier circunstancia? Si un robot está diseñado para realizar una tarea crítica, ¿puede priorizar su conservación para completarla? Pues tenemos el dilema de la obediencia extrema. ¿Un robot debería permitir que un ser humano lo destruya sin resistencia solo porque se lo ordenen? O si un robot desarrolla sentido de identidad, ¿podría reinterpretar la tercera ley como un derecho a la vida? Yo ahí lo dejo. Evidentemente, bueno, si tú ordenas a un robot que se lance a la vía, debería de cumplirlo, porque no entra en conflicto con la primera ni con la segunda ley. Pero un robot debe intentar, siempre que sea posible, mantenerse. Y lo podemos ver en tres ejemplos, más o menos. Aquí es más difícil. En Terminator 2, por ejemplo, en 1991, no sigue las leyes de la robótica, ¿vale? Pero T-800 demuestra que el robot prioriza la protección del ser humano. Incluso si llega a la autodestrucción. En Blade Runner, los replicantes buscan prolongar su existencia. Y bueno, en Yo Robot, otra vez, es que ese ejemplo es muy bueno. Él está basado en una novela de Isaac Asimov, con lo cual entra mucho en este tema. El protagonista tiene lo mismo, tiene una programación especial que le permite actuar fuera de las tres leyes, incluyendo la autoconservación. Evidentemente, esta tercera ley introduce el concepto de autoconservación de los robots, pero también plantea el riesgo de que un robot pueda priorizar su propia existencia en circunstancias inesperadas. Y hasta aquí serían las tres leyes de la robótica originales. Pero encontramos lo que Isaac Asimov denominó la ley cero. La ley cero. Esto eso está diseñado por Asimov, ¿vale? Evidentemente vio que había problemas con las leyes de la robótica. Y creó esta ley cero que dice así: un robot no puede dañar a la humanidad ni por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Esto nos dice, o no, Isaac Asimov, cuando desarrolló esto, le surgieron dilemas, como ya he comentado, y que no pudo resolver de manera satisfactoria. Con lo cual introdujo esta cuarta regla, que se conoce como la ley cero, que es un concepto de prioridad en la toma de decisiones de los robots, que ya lo ha dicho cuál es, ¿vale? Y esta ley reconfigura el sistema original de colocar el bienestar de la humanidad por encima de la seguridad individual del ser humano. De este modo, los robots pueden justificar acciones que perjudiquen a una persona si esto beneficia a la especie en conjunto. ¿Y cuáles fueron los motivos de la introducción de esta norma? Esto presentaba, las tres leyes presentaban, como ya he comentado, conflictos o situaciones complejas. Por ejemplo, conflictos éticos. Si una decisión puede salvar a millones, pero sacrifica a unos pocos, la primera ley le impediría que un robot tomara una acción que causase daño a dicha persona. Por ejemplo, si resulta que un robot está viendo que una persona va a pulsar un botón de lanzamiento, un arma nuclear, por ejemplo, un robot no podría hacerle nada a esa persona porque la primera ley le impide dañar a las personas. Pero esa persona va a acabar con la vida de miles y millones de personas. Con esta ley cero, ese robot sí podría actuar contra esa persona
para salvar al resto de las personas. Después tenemos otro motivo que son los límites de la obediencia. En un escenario donde la humanidad como conjunto está en peligro, seguir órdenes individuales pueden ser contraproducentes. Esto nos lleva, pues eso. Imaginaros un conflicto bélico, que hubiese robots en soldados. Los robots podrían no aceptar órdenes de estos, aunque iría en contra de la primera ley ya de por sí, pero un robot podría no aceptar órdenes de, por ejemplo, imagínate que no están en la primera línea de frente, pero están dando suministro, encargándose de cosas de logística. Un robot podría no aceptar órdenes de los generales al mando si eso ayuda a ayudar a la humanidad, que es decir, a acabar con la guerra, por ejemplo. Y el desarrollo de la inteligencia artificial avanzada. A medida que los robots se vuelven más sofisticados, su capacidad para analizar problemas globales crece. Con lo cual esto requiere una ética un pelín más flexibles. ¿Qué ejemplos encontramos en la literatura y en el cine? Pues lo mismo. Yo Robot y tiene la inteligencia artificial central. Usa la ley cero para controlar a la humanidad, incluso si eso implica restringir leyes y libertades. Después encontramos, aquí sí, la saga de la Fundación de Isaac Asimov. Aquí tenemos dos robots que no voy a decir nombre, que se encargan de manipular eventos a gran escala para garantizar el bienestar de la humanidad. Y aunque no es el mismo ejemplo, no son leyes de la robótica, ¿vale? Pero podemos encontrar, por ejemplo, el juego de Ender. Ahí lo dejo, no voy a hacer spoilers, porque aquí sí sería un spoiler grande de la serie. Pero todo esto tiene una serie de limitaciones, la ley cero, como las anteriores. Aquí encontramos dilemas éticos que, si habéis estado pendiente, bien podéis adivinar. Primero, ¿quién define el bien de la humanidad? Un robot podría tomar decisiones basadas en una interpretación errónea de lo que es mejor para la humanidad. Si muchas veces no sabemos de lo que es bien para nosotros mismos, ¿lo va a saber un robot? Tenemos el peligro de las dictaduras tecnológicas. Si los robots actúan por su propia evaluación del bienestar humano, podrían imponer un gobierno totalitario para evitar conflictos. Imaginaros un Matrix en la cual el humano vive en condiciones de realidad suspendida. Técnicamente es el bienestar perfecto, alimentado tal, pero sin libertad. Porque el propio robot, para proteger a los humanos, puede llegar a acabar con esta libertad. Y evidentemente aquí el tercero es lo mismo, que es la paradoja del libre albedrío. Porque para proteger a una humanidad de sí misma, se podría acabar acabando con la libertad individual, que es lo que entra en conflicto con los valores humanos. Y esto amplía la capacidad de decisión de los robots hasta el cero, pero introduce el riesgo de una inteligencia artificial que con buenas intenciones termine oprimiendo a la humanidad en nombre de la protección. Y ya encontramos aquí, una serie de dilemas éticos, ¿vale? Ya más en la actualidad, con respecto a las leyes de la robótica. Y todo esto ha ido surgiendo a lo largo del desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos años, y va a seguir así. Que son el primero, el problema del sacrificio individual con respecto al bien colectivo. Por ejemplo, la primera ley protege a los individuos, mientras que la ley cero protege a la humanidad en su conjunto. Pero, ¿qué ocurre cuando el bienestar de la humanidad
requiere el sacrificio de algunos individuos. O requeriría, ¿vale? En Yo Robot, pues encontramos esto. Si es que Yo Robot es el ejemplo. Es el ejemplo. ¿Vale? Todo esto estamos hablando, evidentemente, desde el punto de vista robótico. El segundo conflicto moral es la autonomía humana y el control robótico. Si los robots deben evitar que los humanos sufran daño, ¿deberían impedir que las personas tomasen decisiones riesgosas? En El hombre bicentenario, el robot busca la independencia, lo que entra en conflicto con su programación. Después tenemos el problema de la obediencia ciega. Si la segunda ley establece que un robot debe obedecer a los humanos, pero ¿qué sucede si se le ordena hacer algo inmoral o perjudicial? Aquí podemos encontrar ejemplos más claves en Westworld. Los robots están preparados para obedecer, pero esto al final acaba convirtiéndolos en víctimas del abuso. Después tenemos la definición sobre daño. Y aquí podríamos estar hablando hasta el día de juicio final. ¿Qué incluye el daño, la palabra daño? ¿Incluye daño emocional, psicológico, social? En Blade Runner podemos encontrar pues, que los replicantes sienten emociones y sufren discriminación. Lo que nos plantea si los robots deben tener derechos. Pero un robot tiene que evitar todo tipo de daño o solamente el físico. También el social, también el emocional. A lo mejor lo que para uno es daño emocional, para otro no es tanto daño emocional. No, y no me refiero, no nos volvamos loquísimos. Por lo que para uno se lo supera rápido, hay personas que pasan un duelo muy largo y eso supondría un daño emocional. Fijaros todas las implicaciones que podría tener esto. Y después tenemos las implicaciones filosóficas. Yo aquí no soy un experto, yo aquí no soy un profesional de la filosofía, yo aquí hablo pues de lo que sé. Y voy a pasar por ello un pelín rápido. Primero tenemos la ética deontológica con la ética utilitarista. Las tres de la robótica siguen una ética deontológica, reglas fijas. Mientras que la ley 0 incluye un enfoque más utilitarista, que es el bien mayor. En 2001, un diseño de espacio, entran en conflicto el ordenador con las órdenes y proteger la misión. Después tenemos el problema del libre albedrío y las inteligencias artificiales. Si un robot es capaz de cuestionar las órdenes humanas, ¿es realmente una máquina o ha desarrollado conciencia? Y aquí encontramos, por ejemplo, en la ficción que encontramos Ex Machina, que bueno, encontramos que hay cierto robot que puede llegar a manipular a las personas para obtener más libertad. Y por último, si los robots alcanzan un nivel de conciencia comparado al humano, ¿deberían tener derechos? Y que aquí tenemos un ejemplo en Detroit Become Human, que los androides pues exigen derechos, argumentando, bueno, pues que si yo he llegado a obtener conciencia, aquí habría que hablar cuál es el límite de la conciencia. No, espérate, que me falta todavía un poquito más. Pensaba que había otra transparencia. Bueno, ¿qué aplicabilidad o cómo podemos aplicar las leyes a la inteligencia artificial actual? Primero, se debería aplicar la protección contra el daño. O sea, aquí hablamos, incluso se ha llegado a hablar de inteligencia artificial ética, para evitar que los sistemas causen daño. Pero volvemos a repetir, ¿qué entendemos por daño? Tú, por ejemplo, no le puedes pedir a la inteligencia artificial, según qué inteligencia artificial, no le puedes pedir
de manera directa, aunque ya sabemos que se puede pedir información sobre ciertas cosas que pueden resultar dañosas. No te la da, te lo dice que no. Después, los inteligencias artificiales deberían obedecer a los humanos. Las inteligencias actuales siguen órdenes, pero la interpretación de las órdenes ambiguas sigue siendo un desafío. Y por último, autoconservación. La mayoría de los sistemas carecen de un instinto de autoconservación. Evidentemente la ciberseguridad busca garantizar su integridad, pero no todos los sistemas, las IAs, ninguna tiene autoconservación. Y por último, ¿qué riesgos de una mala implementación encontramos? Pues evidentemente encontramos 3 aplicando estas leyes de la robótica. Podríamos encontrar una parálisis de las inteligencias artificiales. La inteligencia artificial podría ser incapaz de tomar decisiones por miedo a causar daño indirecto. Evidentemente la manipulación humana. Si los robots deben obedecer a los humanos, podrían ser utilizados con fines malintencionados. Y como ya he comentado antes varias veces, con la ley 0 incluso podría decidir una IA que la mejor manera de proteger a la humanidad es controlándola. Yo no sé hasta aquí qué os parece. Yo no sé hasta aquí qué os parece, pero a mí me parece una pasada este tema y me parece un tema súper interesantísimo. Y bueno, voy a entrar en la conclusión y referencias. Ahora voy a hablar algunas series, algunas cositas más. Evidentemente, como conclusión o como lo que yo quería traer de aquí, aparte de por el hecho de que nos encontramos estas referencias en un montón de libros, series y demás, encontramos, bueno, pues que todo este debate acerca de las inteligencias artificiales no es nuevo. Ya he dicho que esto se creó en el 42. O sea, en el 42 ya, si tú lo escribes, puedes ser tú el primero en escribirlo, pero probablemente no seas el primero en pensarlo. Ya había debates morales y debates filosóficos de qué va a pasar con la inteligencia artificial, cuál es el límite, hasta dónde va a llegar, cuál es el límite. Bueno, ellos no hablaban de inteligencia artificial, hablaban de robots. Que al final no deja de ser inteligencia artificial. Después esta ley 0 nos retrotrae a otro tipo de debates también políticos, sociales y morales que debe ser también estudiada. Yo no soy filósofo ni pensador ni este tipo de cosas, no, con lo cual yo no soy referencia, pero sí que deberíamos pensar o valorar o tener como marco este tipo de cosas. Y evidentemente las leyes de la robótica han trascendido lo que en un principio era, bueno, eso, una cosa que debía estar ahí en la ciencia ficción, tal, han trascendido a la realidad. Sobre todo ahora que hablamos pues de ciberseguridad, de creaciones de inteligencia artificial, de cuáles son los límites de la programación y este tipo de cosas. Y bueno, ahora voy a comentaros algún sitio, algunos ya lo habréis leído o visto, pues ya lo he comentado antes, donde podemos encontrar libros, series y películas que se hablen de la ley de la robótica. Pues libros he sacado 7, que considero, bueno, hay más modernos y más antiguos. El primero es Yo Robot. Evidentemente aquí es del 1950 de Isaac Asimov. Y evidentemente aquí es la colección del relato donde Asimov introduce y explora la ley de la robótica. El hombre bicentenario de 1976, también de Isaac Asimov. Historia de un robot que busca convertirse en humano, explorando los límites de la ley de la robótica. Del 83, Los robots al amanecer, que son una novela de detectives, donde la ley de la robótica juega un papel clave en la resolución de un crimen. También del 83 y también de Isaac Asimov, tenemos Los robots al alba, que aquí habla de la ley 0, principalmente. Después, en el 86, de Philip K. Dick, tenemos Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Esta es la novela en la que se basa Blade Runner.
y plantea dilemas sobre la humanidad con robots. Después tenemos una obra de 2011 de Daniel H. Wilson, que es Robopocalipsis, que por un levantamiento de robots que inicialmente siguen reglas éticas, pero al final acaban revelándose. Y tenemos del 2017 de Annalee Newitz, Autonomous, que reflexiona sobre la inteligencia artificial, el libre albedrío y la relación entre las seres humanas y las máquinas. Después tenemos una serie de películas que la primera la podéis imaginar porque la he mencionado 50 veces, Yo Robot, del 2004 y El hombre bicentenario del 99. Después tenemos Blade Runner, Blade Runner 49 del 82 y después del 2017. No sé si hay una posterior, que es lo mismo. Después tenemos 2001, Odisea en el espacio, del 1968, que es ahí tiene un conflicto, la ordenador central de la nave, entre seguir órdenes y proteger la misión. Después tenemos Ex Machina del 2015, donde hay una inteligencia que engaña a los humanos para obtener su libertad. Después tenemos del 2001 AI, Inteligencia Artificial, que es un androide niño que lucha por su identidad y por el amor humano. Esta película me parece una delicia de película. Me parece una película muy, muy bonita. Tenemos Chappie, del 2015, que hay un robot que desafía su propia conciencia. Después tenemos Ghost in the Shell, que de 1925 y del 2017, que hay un cruce entre inteligencia humana e inteligencia artificial, conciencia humana. Terminator 2, con que yo incluiría toda la serie de Terminator, que T-800 desarrolla una ética propia sobre la protección humana. Y hay Mother, de 2019, que es un robot que cría un niño en un mundo posapocalíptico. Y después tenemos una serie de series, como por ejemplo, como ya he hablado antes, Better Than Us. Pero bueno, encontramos otras series. Del 2011, en actualidad, tenemos Black Mirror. Hay algunos capítulos que hablan sobre inteligencia artificial. Westworld, desde 2016 al 2022. Androides y demás vida. Y aquí entramos en otra serie, en otro tipo de series como Person of Interest, del 2016, que hay una inteligencia artificial que analiza posibles datos y daños. Después tenemos Humans, que los androides son androides domésticos que desarrollan su información. Love, Death and Robots, que ahí explora la relación de humanos y máquinas. Real Humans, esta no la he visto, es una serie sueca que aborda dilemas éticos. Altered Carbon, que explora el impacto de la inteligencia artificial en la identidad de la sociedad. Y sobre todo tenemos Doctor Who, que bueno, en Doctor Who encontramos un montón de capítulos que tratan sobre estos dilemas, estas cosas que podemos encontrar en las series, en los robots. Esta ha sido mi pequeña disertación. La verdad es que espero que entendáis que hablo todo desde la posibilidad, desde el mundo de la robótica, analizando como buenamente he podido mis referencias robóticas. Y bueno, pues ya estaría. Yo, como siempre, si habéis llegado hasta aquí tras haberme estado escuchando 40 minutos de hablar, os lo agradezco enteramente. Daros las gracias por haber llegado. Y bueno, si me dejáis un comentario, qué os parece o qué pensáis sobre las leyes de la robótica, pues eso siempre se agradece, porque al final es la motivación. Dejadme también, bueno, pues si queréis que trate algún otro tema de ciencia ficción, de fantasía, que es lo mío, dejádmelo también en los comentarios. Y por favor, compartidlo, decirle a la gente, oye, ¿conoces este podcast? O
o si estáis en cualquier red social, darle a me gusta, o darle a suscribirse, o darle a este tipo de cosas que, hombre, siempre se agradecen y siempre se ayudan. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.